Revelado. 4 frutas peligrosas que mayores de 60 deben evitar y 4 increíbles que transforman tu vida. Era un día soleado en el pequeño pueblo de San Miguel, donde don Luis, un hombre robusto de 62 años con canas en las sienes, revisaba un viejo baúl que había pertenecido a su abuela. Mientras olfateaba el olor a madera envejecida, supo que dentro de ese baúl había tesoros ocultos que guardaban la sabiduría de generaciones. No podía imaginar que, al abrirlo, encontraría un recetario que cambiaría su vida. Las páginas amarillentas revelaban no solo recetas deliciosas, sino advertencias inquietantes sobre frutas peligrosas. Frutas que, aunque solía disfrutar sin miedo, ahora lo miraban con acusación: plátanos excesivamente maduros, aguacates grasosos. Frutas que amenazaban su salud. En medio de estas advertencias, también descubrió maravillas ocultas: moras repletas de antioxidantes, guayabas frescas llenas de vitalidad y pitahayas exóticas deslumbrantes. Don Luis sintió un cosquilleo de esperanza. ¿Podrían estas frutas llevarlo de regreso a la energía que una vez tuvo? Sin embargo, esa chispa se apagó rápidamente cuando recordó a su amada esposa, doña María. Ella siempre había cocinado los platillos de su abuela, esos que llenaban la casa de aromas reconfortantes, platos que unían a la familia en la mesa cada domingo. No necesitamos cambiar nada, decía doña María con firmeza. Sus hijos, preocupados, miraban a su padre con amor, pero también con temor. Les preocupaba que la transformación de su padre los alejara de sus recuerdos más preciados. Mientras tanto, la fiesta del pueblo se acercaba, y don Luis se encontraba en medio de una encrucijada. Decidió que ese sería el momento perfecto para compartir su nuevo conocimiento, pero sabía que enfrentaría resistencia. Sus vecinos estaban anclados en la tradición, y su nuevo enfoque saludable podría no ser bienvenido. Las comidas familiares que siempre habían simbolizado unión y amor podrían perder su lugar en el corazón de la gente. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El día de la fiesta, don Luis, con su corazón palpitante de emoción, se sintió dividido. Al mirar a su familia disfrutando de los platillos que había disfrutado toda su vida, su mente luchó entre lo viejo y lo nuevo. Las sonrisas de sus nietos al morder los dulces de su abuela, el bullicio de la comunidad, y el aroma familiar inundándolo todo, lo llenaron de nostalgia. Pero este año, él tendría que presentar su creación, un platillo vibrante que simbolizaba su viaje. Las frutas increíbles estaban listas para ser la estrella del festival, pero ¿podrán sus seres queridos aceptar este cambio? ¿Podrá la comunidad abrir su mente a una nueva tradición? Su mano temblaba mientras sostenía la cuchara, sintiendo el peso de la mirada del pueblo. La música de la fiesta resonaba, marcando el ritmo del claro dilema que lo mantenía atrapado. Don Luis respiró hondo, sintiendo la brisa cálida acariciar su rostro. Con cada latido de su corazón, la inseguridad se apoderaba de él un poco más. ¿Y si a nadie le gustaba su platillo? ¿Y si sus esfuerzos eran en vano? Los murmullos de los asistentes se mezclaban con la música, pero en su mundo, todo sonaba distante. Había llegado el momento de enfrentar sus miedos. Al acercarse a la mesa principal, la mirada de doña María encontró la suya. Ella le sonrió, una mezcla de orgullo y preocupación. Su amor incondicional siempre había sido su refugio, pero sabía que este día representaba un cambio que podría alejarlo de la tradición familiar. Don Luis se sintió alzado por un momento, la confianza que ella le brindaba le daba fuerza. Entonces, levantó la cuchara, su platillo vibrante en la otra mano, y se dirigió a la multitud. Queridos amigos y familia, comenzó, su voz temblorosa al principio, pero luego más firme. Hoy quiero presentarles algo nuevo, algo que representa un viaje de descubrimiento. Las palabras brotaban desde lo más profundo de su corazón, como si buscara la aprobación de cada persona frente a él. He aprendido que a veces, el cambio trae consigo oportunidades para renovarnos. Los murmullos crecieron, y pronto, el silencio se apoderó del lugar. Todos estaban atentos, ojos curiosos fijos en él. Don Luis, sintiendo el peso de la expectación, sonrió y continuó: no es solo un platillo, es un abrazo de salud, una forma de celebrar la vida con energía renovada. Este es un homenaje a mi abuela, a doña María y a cada uno de ustedes.
Al girar la cuchara, el sol brilló en los colores vibrantes de frutas como las moras, la guayaba y la pitaya, dándoles un aire casi mágico. Empezó a servir en pequeños platos, mientras lo observaban con atención. Algunos murmullos de desaprobación se escucharon, pero también había miradas intrigadas, rostros que parecían preguntarse si quizás estaba en lo correcto. ¿Podría este nuevo camino coexistir con sus tradiciones? Mientras servía el último plato, sintió un nudo en el estómago. Miradas conocidas se cruzaron, pero a medida que las primeras cucharadas se llevaron a las bocas, su ansiedad se desvaneció. Las expresiones cambiaron lentamente, sonrisas comenzaron a emerger, y al fin, el diálogo se reanudó. «Está delicioso», exclamó una vecina mayor, su rostro iluminándose con sorpresa. La afirmación valió más que oro para don Luis, como si cada palabra reafirmara su valentía. Más voces se sumaron al coro positivo, sus ojos brillaban de alegría, pero no todos fueron convencidos. Desde la esquina de la mesa, un primo de don Luis frunció el ceño. ¿De verdad vamos a dejar que unas frutas raras cambien nuestras tradiciones? Nuestra comida es lo que nos une. Las palabras, duras como piedras, resonaron en el aire cargado. La celebración se detuvo por un momento, un silencio pesado envolvió a la multitud. Don Luis sintió que su corazón se hundía. Era el deseo de pertenecer lo que lo había llevado hasta allí, y en ese instante, lo que había creído sería un triunfo, se convertía en un dilema. Podría salvar tanto el legado de su familia como sus propias creencias sobre la salud. Sin embargo, en ese momento crítico, una figura familiar se acercó. Doña María, con una sonrisa radiante, tomó un plato de frutas con un guiño cómplice hacia don Luis. «Pruébalo», dijo. «No le teman a la novedad si proviene del amor». Las palabras de ella cruzaron el aire como un rayo de luz, generando un cambio esperanzador en el ambiente. Pero, ¿sería suficiente para cambiar la resistencia de su primo? La mirada de don Luis se centró en su tía, quien gesticulaba con emoción, mientras la multitud comenzaba a reanudar la conversación. Este era solo el comienzo de su viaje, pero ¿cuánto más tendrían que luchar por un futuro donde el cambio y la tradición pudieran coexistir? La respuesta estaba en el aire, y con ella, el eco de nuevas preguntas resonaba en el corazón del pueblo. La fiesta no había hecho más que comenzar, y don Luis sabía que quedaba un camino por recorrer. Pero antes de dar un paso más, debía preparar su mente para enfrentar lo que vendría. ¿Y si, en esa lucha, descubriera un tesoro aún más poderoso que las frutas? Don Luis sintió el impulso de avanzar, pero su corazón seguía latiendo con fuerza. Sabía que las palabras de doña María habían llevado un rayo de esperanza, pero la resistencia de su primo se cernía como una sombra amenazante. ¿Cómo podría cambiar la percepción de quienes habían vivido toda su vida anclados en la tradición? La música empezó a tocar suavemente de nuevo, y fue en ese momento que un grupo de amigos emergió desde el fondo. Sus risas resonaban, tratando de romper la tensión. «Vamos, Luis». «Un brindis por la buena comida y la buena compañía», gritó uno de ellos, levantando su vaso. El gesto, ligero y alegre, era exactamente lo que necesitaba don Luis. La risa y el brindis fueron como un bálsamo, atrayendo miradas de curiosidad, y poco a poco la atmósfera se distendió. «Qué bonito se ve todo esto», murmuró una señora mayor mientras probaba el platillo con un leve entusiasmo, como si el simple gesto de degustar algo nuevo fuese un acto de valentía. Las sonrisas se multiplicaron y la multitud comenzó a vibrar de nuevo, aunque la mirada de su primo seguía fija en él, como un interrogante silencioso esperando respuesta. Mientras las 10 personas alrededor de la mesa comenzaban a reír y parlotear sobre las sorpresas del nuevo platillo, un par de ojos lo miraban fijamente, su madre y su primo. La lucha interna de don Luis se intensificó. ¿Sería capaz de sostener su posición y luchar por su visión, o debería abandonar su intento en nombre de la paz familiar? Con la mesa llena de platos coloridos, don Luis volvió a tomar la palabra. «No solo es esta comida, amigos. Este es un momento de cambio, de evolución. No se trata de olvidarnos de nuestras tradiciones, sino de darle a nuestras raíces una nueva vida». Inquietantes murmullos comenzaron a fluir de nuevo, y el primo, que días atrás había cuestionado la voluntad de don Luis, se levantó. «Luis, tú siempre has sido el atrevido de la familia. Pero dime, ¿acaso necesitas sacrificar nuestra historia para seguir adelante?» El desafío estaba lanzado, y el aire se volvió espeso. En ese instante, recordando a su abuela y el legado que le había dejado, decidió que el amor que impregnaba su platillo debía extenderse a la conversación. «No quiero sacrificar nada», respondió con firmeza. «Lo que quiero es compartir lo que he descubierto».
Así como ella compartió sus recetas, yo quiero compartir esta nueva forma de amar lo que comemos. Las palabras de don Luis tocaron algo en el corazón de muchos. Fue como si revelara una parte de su alma que se había mantenido oculta. Un grupo pequeño pero decidido comenzó a acercarse a la mesa, comprometidos a descubrir más sobre la mezcla de sabores. Pero no todos estaban contentos. Eso no cambiará el hecho de que te alejas de lo que somos, replicó su primo, desafiando cada palabra que pronunciaba. Las tradiciones no son solo recuerdos, son nuestra identidad. Esa declaración encendió una chispa en la multitud. Don Luis sintió el escozor de la confrontación, pero también la necesidad de defender su visión. Tenía que hacerlo, y no solo por él, sino por todos aquellos que alguna vez habían sentido que la tradición limitaba su libertad de ser. Mis queridos amigos, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar para crecer juntos? Su petición resonó en la multitud. Como una provocativa invitación a la reflexión, los murmullos comenzaron a transformarse en argumentos, con pantallas de emoción llenando el aire. Un camino se estaba abriendo, pero aún había barreras que derribar. Mientras se mantenía firme, don Luis comprendía que esto era solo el principio. La lucha que enfrentaba no solo era suya, era una batalla que definiría el futuro de la comida y de su comunidad. A medida que el diálogo se intensificaba, se dio cuenta de que también necesitaba aprender a escuchar. Y así como un chef ajusta los sabores en una cocina, don Luis sabía que debía encontrar la manera de equilibrar la tradición y la innovación para que su mensaje resonase de verdad. ¿Qué ocurriría cuando las diferencias emergieran aún más, y si al final todos pudieran descubrir un camino hacia adelante? Las respuestas estaban latentes, esperando ser descubiertas entre cucharadas y emociones. El nudo en su estómago no se había deshecho, pero había un nuevo desafío delante de él, una nueva puerta que se abría. A medida que la discusión continuaba, notó algo en un rincón de la mesa, una figura que no había visto antes. La miraba con curiosidad quién era y qué papel jugaría en su búsqueda de reconciliación entre tradición y cambio. Don Luis dirigió su mirada hacia la figura distante. Era una mujer, sentada aparentemente sola, con un aire de sabiduría en su expresión. Su cabello canoso brillaba bajo las luces cálidas del lugar, y su rostro estaba surcado por arrugas que hablaban de innumerables historias vividas. El murmullo a su alrededor se desvaneció mientras él se cuestionaba quién era y por qué parecía tan ajena a la lucha que se desarrollaba en la mesa. Luis, no te distraigas, estamos hablando de nuestras tradiciones, lo recordó su primo, marcando un tono de desafío. Pero su mente estaba ocupada en descifrar qué papel jugaría aquella mujer en toda esta historia. Perdona, se disculpó don Luis rápidamente, volviendo a centrarse en el debate. Se trata de encontrar el equilibrio, de evolucionar sin perder nuestra esencia. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido atrapados por las normas impuestas, incluso sin cuestionarlas? Los murmullos se intensificaban, algunos asintiendo en acuerdo, otros con miradas de desaprobación. La naturaleza del encuentro se escabullía entre emociones e identidades en conflicto. Era un momento decisivo, tanto para don Luis como para todos los presentes. ¿Qué tal si dejamos que cada uno hable desde su corazón?, sugirió doña María, alzando su voz por encima del bullicio. Justo entonces, la mujer del rincón se levantó y, con una voz clara, la interrumpió. Permíteme un momento, por favor, dijo, atrayendo todas las miradas. Mi nombre es Clara. He venido de muy lejos, atraída por la historia que siento pulsar en este lugar. Cada uno aquí lleva dentro de sí un relato valioso y único que merece ser escuchado. Don Luis sintió que su corazón se aceleraba. Clara era una desconocida, pero había en su tono algo que resonaba en su interior, como si reviviera la voz de su abuela. Las tradiciones son como un árbol, continuó Clara. Las raíces son esenciales, pero si queremos que el árbol crezca, debemos permitir que algunas ramas se extiendan hacia el cielo, y eso implica riesgo y cambio. Un silencio sepulcral se asentó en la mesa. Don Luis aprovechó la pausa. ¿Y qué tal si esos cambios son lo que necesitamos para que el árbol alcance New Horizons? La respuesta resonó en muchos, pero aún había quienes levantaban la voz en defensa del pasado. Uno de sus amigos, emocionado pero temeroso, se atrevió a interrumpir. Pero, ¿y si al cambiar caemos en el olvido? ¿Alguien piensa que las raíces se perderán alguna vez? He vivido lo suficiente para entender que las raíces no se pierden, se adaptan, respondió Clara con firmeza. He hecho travesías donde he visto cómo una comunidad anclada en el pasado está destinada a marchitarse. Cuando el cambio se da desde el amor, la identidad se fortalece,
No se destruye. Las palabras de Clara comenzaron a calar profundamente entre los presentes, desenredando las emociones que los mantenían tensos. Don Luis pudo ver destellos de reflexión en los rostros de su madre y su primo. Pasó un momento mientras cada uno lidiaba con sus propios sentimientos. ¿Y si, en lugar de quedarnos en un lado, creamos un nuevo, lleno de historias y sabores que complementen los nuestros? Don Luis propuso. Necesitaba entusiasmar sus corazones, mostrarles que podían pertenecer a ambos mundos. La mezcla de su platillo se convirtió en una metáfora poderosa del corazón de su comunidad. Clara sonrió, su mirada brillante, como si reconociera la chispa que don Luis estaba tratando de encender. Las tradiciones no son cadenas, son puentes. Y es tu tarea, querido Luis, hacer que todos crucen ese puente contigo. Justo cuando la tensión parecía desvanecerse, un grito estridente interrumpió el momento. Una joven, del grupo del extremo opuesto, se levantó con furia. ¿Y qué pasa con aquellos que se quedan atrás? ¿Los olvidaremos mientras buscamos el futuro? La atmósfera se volvió nuevamente tensa, una incertidumbre amenazante llenó el aire. Don Luis sabía que este era solo el comienzo. Enfrentaba no solo las diferencias de su familia, sino la polarización de una comunidad que se debatía entre el pasado y el futuro. Iremos más allá de esto, susurró don Luis para sí mismo, mientras la luz parpadeaba tenue sobre la mesa. Había mucho más por descubrir, y sabía que mientras Clara y otros fueran parte de este viaje, había esperanza en cada plato que ofrecía, pero, en medio de ese levantamiento emocional, oyeron el tintineo de un vaso rompiéndose. Todas las miradas se dirigieron hacia la joven, que ahora tenía un brillo desafiante en sus ojos. Estamos en la cuerda floja. Yo podría ser la que se rompa o la que lo cambie todo. ¿Qué harán? ¿Se quedarán callados o lucharán por su futuro? Don Luis sintió como la sala se congelaba en el momento en que la joven se declaró la voz de una generación que gritaba en las sombras. La tensión era palpable, se podía cortar con un cuchillo. Clara, que había mantenido su porte sereno, se giró hacia la joven, un brillo de curiosidad en sus ojos. ¿Y cómo piensas que el cambio puede suceder sin riesgo? ¿Qué propones?, preguntó Clara, su voz era firme y suave a la vez, un recordatorio de que el enfrentamiento podría tener matices más profundos. La joven, sentada en la esquina, dejó de lado un instante su rabia. Mi nombre es Valentina. He visto cómo nuestros padres han perdido su esencia tratando de adaptarse a nuevas exigencias. No creo que todo cambio sea positivo. Lo que me da miedo es perder mi hogar, perdiendo mis raíces, respondió. Su voz titubeante se estabilizaba a medida que enfrentaba a todos. Don Luis sintió que su corazón latía más rápido, no solo por el desafío de Valentina, sino porque en su voz había una verdad que muchos compartían. Y si, en lugar de sentir que estamos perdiendo algo, vemos que esto es parte de un crecimiento continuo? Podemos llevar nuestras raíces con nosotros a donde vayamos, interrumpió, consciente de que cada palabra contaba en ese momento. Una oleada de murmullos siguió a su intervención. Los rostros se dilataban, algunos pensaban en sus propias batallas, en sus propias contribuciones al mural que formaba esta comunidad. Luis, ¿acaso quieres que olvidemos lo que somos? La voz de su primo resonó, un eco de la preocupación compartida. Las raíces son nuestra identidad. Las raíces son fundamentales, pero los árboles no crecen sin adaptarse ni cambiar, respondió don Luis, su tono se volvió más apasionado. La confianza comenzaba a fluir dentro de él mientras hablaba. Clara intervino de nuevo, su voz armoniosa como un canto. Valentina, lo que expresas es válido. Es un temor que todos enfrentamos. La clave está en encontrar un camino en el que podamos honrar lo pasado pero también dar la bienvenida al futuro. El rostro de Valentina se suavizó, notando que había un espacio para su voz. Pero, ¿qué tan lejos estamos dispuestos a llegar? Este cambio significa que debemos dejar de lado lo que conocemos. ¿Estamos dispuestos a arriesgarnos a romper nuestras tradiciones por un futuro incierto? Don Luis se sintió presionado, pero también emocionado. Valentina, el cambio puede ser aterrador, pero sin él, corremos el riesgo de convertirnos en estatuas de nuestra historia. ¿No prefieres ser un árbol vivo, que se mueve con el viento y da sombra a otros? No solo eso, el árbol también da frutos, agregó Clara, tomando el hilo de la conversación. Imagina un futuro donde se fusionan las tradiciones ancestrales con nuevas influencias, creando algo aún más rico. ¿No te gustaría ser parte de esa creación? El ambiente se tornó reflexivo, cada persona se encontraba sumergida en sus propios pensamientos.
Valentina parecía luchar con la idea, pero había cariño detrás de su desafío. Quizás hay una forma de hacerlo, murmuró. Un murmullo de acuerdo brotó de algunos en la mesa, mostrando que la conversación estaba comenzando a abrirse, aunque la incertidumbre aún pesaba sobre la atmósfera. Don Luis, viendo una pequeña chispa de esperanza, decidió dar un paso más. Podríamos iniciar aquí un diálogo, una cena donde cada uno traiga un platillo que represente su historia, su identidad, y otro que aspire al futuro. Imagínense. Sería un verdadero festín de cultura, raíces y sueños. Los rostros comenzaron a iluminarse, la idea resonó como un canto suave en un corazón cansado. Clara asintió, su sonrisa era contagiosa. Así es, Luis. Así comenzamos a construir puentes, no muros. Justo cuando la conversación empezaba a fluir, la tensión se disipaba al tiempo que una sonrisa aparecía. Un grito palpable interrumpió una vez más. No. No puedo ser parte de algo basado en ilusiones. Hasta que la verdad sea dicha, no habrá futuro. Las palabras resonaron como un trueno en la habitación, todos se volvieron en dirección a un nuevo rostro que salía de las sombras de la esquina. Su mirada desafiante revelaba una historia oculta. Una interrogante aún más profunda estaba en el aire. Don Luis sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. Había más que descubrir, y estaba dispuesto a desentrañarlo. ¿Qué significaría para la comunidad abrir esas puertas? La sala, que antes había estado vibrando con la tensión de la conversación, quedó en un silencio sepulcral. Todos los ojos se volvieron hacia el nuevo rostro. Era un joven, de no más de 25 años, con una camiseta desgastada que llevaba el logotipo de una antigua banda de rock. Su pelo desordenado y sus ojos intensos hablaban de una vida agitada, de luchas propias y ajenas. Mi nombre es Mateo, empezó, su voz resonaba con un eco de angustia y determinación. No podemos cerrar los ojos ante la realidad. Han pasado años y todo sigue igual. ¿De verdad creen que hablar de unión y cambio es suficiente? Necesitamos acciones, no palabras. Jean-Louis, sintiendo que cada palabra de Mateo era un estallido en el aire, se preparó para responder. Él quería enfatizar que cada palabra podía despertar algo poderoso, algo que podía llevar a su comunidad hacia un nuevo camino. Mateo, entiendo tu frustración. Pero si no empezamos con diálogo, ¿cómo podremos avanzar? La acción debe surgir de una base sólida, replicó, su voz tenía una firmeza casi maternal. ¿Y qué tal si esa base sólida nunca llega? ¿Qué tal si todo esto es solo un juego de ilusiones? El desafío de Mateo flotaba en el aire, y mientras hablaba, los rostros a su alrededor comenzaban a reflejar un desconcierto palpable. Algunos asintieron con la cabeza, mientras otros se cruzaron de brazos, defensivos. Valentina, sintiéndose impulsada por la energía de la conversación, se puso de pie. Hemos hablado sobre el cambio y sobre lo que podemos hacer, pero también hay miedos que deben ser reconocidos. Mateo, no estamos aquí solo por hablar. Queremos escuchar, debatir. Queremos que nuestras voces sean tan fuertes como nuestras preocupaciones. El ambiente se volvía una mezcla caótica de apoyo y oposición. Don Luis respiró hondo y, mirando a ambos jóvenes, comprendió que la comunidad que se había formado alrededor de esa mesa era más que un grupo de amigos. Eran diferentes hilos entrelazados que, al estar bien cuidados, podían convertirse en una hermosa y rica tela. Los cambios toman tiempo, pero cada pequeño paso cuenta, cada voz hace la diferencia, dijo, invocando un tono de esperanza. Un platillo en la cena no solo representará nuestra historia, sino también nuestras aspiraciones. Podemos crear un espacio donde nuestras tensiones se conviertan en entendimiento. Mateo dio un paso hacia adelante, su mirada ardía con una mezcla de desafío y curiosidad. Entonces, ¿qué propones, Luis? Hablar no es suficiente. Necesitamos una verdadera acción, un compromiso real. Clara tomó la palabra, su voz serena contrastaba con la agitación del momento. Hagamos de esa cena un evento donde no solo compartamos comida, sino que también compartamos un proyecto. Que cada platillo venga con una historia, pero también con un plan a futuro. Es nuestra oportunidad para empezar de nuevo, con algo que represente cambio. Una pequeña chispa de emoción iluminó los rostros de algunos en la sala, pero Mateo seguía escéptico. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no se quedará en solo palabras vacías?, preguntó, su tono había cambiado, mucho más inquisitivo. Porque nosotros seremos responsables de seguir ese camino, respondió Valentina, con un aire de determinación que resonaba en toda su figura. Vamos a trabajar juntos.
los viejos y los nuevos. Las raíces y los brotes. Necesitamos un propósito más allá de la cena. Mientras las palabras de Valentina se asentaban en el aire, un murmullo de aprobación se extendió por la sala. Don Luis sonrió, sintiendo que la esperanza comenzaba a tomar forma. Pero mientras la energía de la conversación se encendía, una sombra se proyectaba sobre el futuro de su comunidad, y una pregunta inquietante emergía en su mente. ¿Estamos realmente listos para mirar los miedos a la cara y abrazar la verdad de nuestro propio cambio? En ese instante, un teléfono vibró en la mesa, rompiendo la atmósfera tensa. Alguien lo levantó, un mensaje que alteraba el aire en la habitación. Necesitamos hablar. Algo ha ocurrido. Un nuevo desafío estaba a punto de revelarse, y esta comunidad se enfrentaría a algo más profundo de lo que jamás imaginaron. El murmullo se apoderó de la sala tras la lectura del mensaje. Los rostros, llenos de expectativa y preocupación, se giraron hacia Clara, quien había levantado el teléfono. Una nube de inquietud oscureció la conversación que había empezado a florecer antes de la interrupción. ¿Qué significa eso? ¿Qué ha ocurrido?, preguntó Mateo, acercándose con una urgencia palpable en su voz. La tensión en el aire era como un hilo al borde de romperse, cada uno de ellos podía sentirlo. Clara, con los ojos fijos en la pantalla, comenzó a responder, no lo sé con certeza. Solo dice que se necesita hablar, y que algo ha ocurrido en el barrio. Su corazón latía con fuerza mientras trataba de equilibrar la preocupación con la necesidad de tener una respuesta. Don Luis se inclinó hacia adelante, sintiendo que aquel momento podía ser el punto de quiebre para todos. ¿Sabemos quién lo envió? ¿Es seguro? Su voz firme mostró el liderazgo que había mantenido a la comunidad unida durante tanto tiempo. Es un grupo de vecinos, Clara respondió, mientras su mente corría en busca de respuestas. Aparentemente hay algo que nos puede afectar a todos, un nuevo proyecto de construcción. Dicen que hay planes de desplazar a varias familias en nuestra comunidad. El silencio se instaló de nuevo, pero esta vez era un silencio denso, cargado de temor. Mateo se permitió un momento para reflexionar y luego habló, su voz ahora resonando con un tono grave. No podemos permitir que eso suceda. ¿Qué tipo de comunidad seríamos si nos dejamos llevar por otros, si no defendemos nuestro hogar? La verdad de sus palabras resonó en los corazones de los presentes. Valentina, encendida por la pasión, se levantó de nuevo. No podemos quedarnos aquí sentados. Es hora de que dirigimos nuestra energía no solo a la cena, sino a proteger lo que es nuestro. Cada platillo que cocinemos debe estar aderezado con nuestra historia, con nuestra lucha. Don Luis asintió, sintiendo la carga de la responsabilidad aún más intensa. Sí, debemos actuar. La cena no solo debe ser un evento, debe ser un símbolo de nuestra resistencia. La gente necesita unirse, no solo en la mesa, sino también en la defensa de sus hogares. Clara miró a cada uno de ellos, sintiendo que la chispa de la determinación comenzaba a encenderse. Podemos reunirnos con aquellos que están en riesgo, ofrecer apoyo, crear un plan. Necesitamos una voz unida, que no sea solo un susurro, sino un grito en contra de la injusticia. Mientras formulaban ideas, cada uno comenzó a palpar la fuerza de su comunidad. Pero justo cuando la conversación tomaba un giro poderoso, el teléfono de Clara vibró de nuevo, esta vez con más insistencia. Es un video, dijo, casi en un susurro. Al abrirlo, el pálido brillo de la pantalla iluminó su rostro. El video mostraba una construcción en marcha, máquinas de gran tamaño y lo que parecía ser un aviso de desalojo. El rostro de un anciano conocido por todos los presentes apareció brevemente, visiblemente angustiado, y su voz resonó, no dejemos que nos eviten de nuestro hogar. Luchamos juntos, siempre juntos. El clamor de preocupación se intensificó en la sala. Esto no es solo una construcción, es nuestra vida, exclamó Mateo, el fervor palpable en sus palabras. Mientras todos miraban a su alrededor, sin saber qué pasos tomar a continuación, las sombras comenzaron a alargarse a medida que la tarde se adentraba en la noche. Cada uno de ellos sentía el peso de la decisión que se acercaba. Don Luis miró a sus jóvenes aliados, el corazón latiendo fuerte. Esta cena será más que un encuentro. Será nuestra declaración de intenciones. Necesitamos clicar en el cambio, pero también en nuestra defensa. Es hora de levantarnos. Con esas palabras resonando en sus corazones, la sala se preparaba para entrar en un ciclo nuevo de acción, pero en el fondo, una pregunta seguía presente. ¿Hasta dónde estarían dispuestos a llegar para proteger lo que consideraban suyo? La sala se llenó de murmullos de aceptación y determinación, pero una sombra siniestra comenzaba a cernirse sobre el barrio,
y el eco de la lucha apenas estaba por comenzar. La noche se cerró sobre el barrio como una manta pesada, y entre las sombras, las voces de Clara y sus amigos resonaban en el aire. Decididos a actuar, comenzaron a delinear su plan. La cena no sería simplemente un evento social, sería un grito de resistencia para demostrar que su comunidad no se rendiría tan fácilmente. Don Luis propuso hacer una reunión con todos los vecinos, pero Valentina tenía una idea aún más audaz. ¿Qué tal si organizamos un evento para recaudar fondos? No solo para cubrir los gastos de la cena, sino para ayudar a las familias que están en riesgo de ser desplazadas. Podemos invitar a todo el mundo, incluso a los que decidirán el futuro de nuestra comunidad. Necesitamos que escuchen nuestra historia, sugirió, su voz llena de entusiasmo. Los demás la miraron, y el brillo en sus ojos decía que la idea resonaba en sus corazones. Mateo tomó la palabra, me gusta. Haremos un festival, con música, comida y actividades para todos. Usemos nuestra cultura, nuestras tradiciones, como una herramienta para unirnos. Al final, la gente siempre responde al llamado de la celebración. Así fue como la intención de la cena se transformó en un proyecto ambicioso, un festival para resguardar su hogar. Con cada idea que surgía, el ambiente en la sala se transformaba. Las notas de la esperanza comenzaron a tocar la melodía de la acción, y cada uno se fue sintiendo más involucrado. Clara, sintiendo la energía en el aire, propuso una reunión con artistas locales y cocineros, personas que sabían del poder de la comunidad. Con el plan coherente, los pensamientos de cada uno comenzaron a consolidarse. Pero mientras discutían, el eco del antiguo aviso de desalojo seguía latiendo en el fondo de sus mentes. Los murmullos de aceptación lentamente se convirtieron en voces llenas de preocupación y anticipación. ¿Qué harían si las autoridades interrumpían su esfuerzo? La preocupación de Clara no se desvanecía, sabía que había que actuar rápido. Así, decidió que necesitaban un portavoz, alguien que pudiera hablar de manera convincente y firme. Pienso que Don Luis debe ser quien nos represente. Su autoridad y carisma pueden ser la chispa que encienda la llama en todos nosotros, sugirió, su mirada centrada en él. Los otros asintieron, reconociendo la sabiduría y el liderazgo de Don Luis. Sin embargo, él sonrió con humildad y un aire de desafío. Lo haré, pero no seré solo yo. Somos todos. Cada uno de nosotros representa una historia, una lucha. La voz de nuestra comunidad será lo que pierda el miedo en esa reunión. El compromiso colectivo comenzó a lucir tangible. Clara sintió que las emociones se acumulaban dentro de ella, un torbellino de esperanza y determinación. Cuando vio la luz del día comenzando a esbozarse en la ventana, se sintió como si esa luz trajera con ella promesas de un nuevo comienzo. Mientras trazaban los últimos detalles de su festival, un sonido repentino interrumpió la conversación, el fuerte golpe de un garabato contra la puerta. Todos se miraron, en un silencio expectante que se sentía como una advertencia. Alguno de sus miembros se acercó cautelosamente a abrir. Fue entonces cuando la puerta se abrió de golpe y se presentó una figura familiar, mucho más agitada que antes. Clara. Mateo. Vengan rápido, tienen que ver esto, dijo Ana, su voz temblaba. La expresión en su rostro era un eco de la preocupación que ya había marcado la velada. El grupo, intrigado y nervioso, siguió a Ana a la calle. La inquietud crecía como una tormenta que se avecina. Lo que Ana traía era algo que podría cambiarlo todo, un giro inesperado que podría dejar a la comunidad aún más vulnerable. La noche envolvía el barrio con una sombra aún más densa, como si el aire mismo estuviera cargado de presagios. Clara, Mateo y los demás se apresuraron por la calle, el corazón les latía desbocado al seguir a Ana. Las luces parpadeantes de la calle apenas iluminaban sus rostros, pero la ansiedad delineaba las líneas de sus frentes. Ana se detuvo frente a una casa en la esquina, y cuando Clara la alcanzó, vio que la puerta estaba entreabierta. Mira, susurró Ana, apuntando hacia el interior. La oscuridad no podía ocultar el alboroto que había estallado dentro. A través de la entrada, se oían gritos. Una mujer, de cabello alborotado y lágrimas en los ojos, exclamaba, «No se lo llevarán, no lo permitiré». El grupo se acercó más, sintiendo que la situación, al igual que su propia lucha, se condensaba en esa escena de desesperación. «Es doña Marta», murmuró Mateo. «Su hijo está amenazado por el desalojo, lo escuché en nuestra reunión». Clara miró a sus amigos, la preocupación en sus ojos reflejaba lo que todos sentían, la comunidad estaba al borde de un estallido. Doña Marta salió a la calle, su voz temblorosa ahora se unía al clamor de otros vecinos que empezaban a congregarse. «No me lo llevarán», gritaba con una fuerza impresionante,
desafiando el tiempo y el miedo. Debemos ayudarla, dijo Valentina con decisión. Si no levantamos la voz ahora, seremos los siguientes. Clara sintió que el pánico y la determinación se entrelazaban en su pecho. No era solo un caso aislado, era el grito de todos. Ana asintió y se acercó a doña Marta. Estamos contigo. Vamos a pelear, le dijo. Sus palabras eran un abrazo de apoyo que resonó en el caos. A medida que más vecinos llegaban, la tensión palpable en el aire se volvió cada vez más electrificada. Las discusiones crecían, las voces elevándose en un crescendo de emociones. Gritos de apoyo se mezclaban con las súplicas de aquellos que tenían miedo de perder su hogar. Clara observó el caos, sintió como la adrenalina le subía al rostro y ese sentimiento de impotencia se transformaba en acción. Todos tienen que escuchar nuestra historia, gritó Mateo, haciendo un esfuerzo por llevar calma. Unámonos, hagamos que nos escuchen a todos. Organizaremos la reunión más grande que este barrio haya visto. El murmullo de la gente llenó el aire, hablando entre ellos, intercambiando ideas y ofreciendo ayuda. Era una pequeña chispa de esperanza que empezaba a brillar en medio de la oscuridad. Clara se sintió inspirada. Podrían convertir su dolor colectivo en una fuerza imparable. Cuando la energía del grupo comenzaba a crecer, una figura imponente apareció. Era un agente de la ciudad con un semblante serio, trasladándose por la multitud. El silencio cayó sobre ellos como un telón en un teatro, la incertidumbre se avivó con cada paso que daba hacia su dirección. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz autoritaria permeando el ambiente cargado. Necesito que se disuelvan. Este es un proceso legal. No pueden interrumpirlo. La tensión se encendió de nuevo, y Clara sintió que el aire se volvía pesado. No nos iremos, respondió ella, bañada en valor. Este es nuestro hogar, y lucharemos por él. El agente, con su mirada fría e implacable, se detuvo y evaluó a la multitud. Una mezcla de sorpresa y desafío brillaba en su mirada. En el eco de sus palabras, el barrio parecía cobrar vida, uniendo sus historias, sus pérdidas y su lucha, pero Clara sabía que esto era solo el comienzo. El verdadero reto estaba por venir. Consciente de que cada día contaba, su mente volvió rápidamente a la idea inicial del festival, un evento que significaría mucho más que una simple celebración. Dejemos que se escuche nuestra voz, murmuró para sí misma, mientras la multitud se preparaba para responder al extraño. Nadie sabía cómo podría terminar todo esto, pero Clara sintió que el destino de su comunidad estaba ahora en manos de todos. De repente, el sonido de una sirena interrumpió la noche, y el corazón de Clara se hundió. ¿Qué sucede ahora?, inquieta, pensó. Esa sirena podría tener consecuencias devastadoras. Las dudas comenzaron a brillar por detrás de la valentía. ¿Estaban verdaderamente listos para enfrentar lo que venía? La noche había caído sobre el barrio como un manto pesado, pero entre sus sombras, el espíritu de la comunidad emergía con fuerza. Clara y Mateo, junto a don Luis y los demás, se arroparon en un impulso colectivo, mientras la muchedumbre se agolpaba en la calle, sabiendo que sus vidas dependían del coraje compartido. El agente de la ciudad, al ver la determinación en sus rostros, dio un paso atrás. No voy a discutir con una turba, soltó, intentando mantener su autoridad a pesar de la creciente tensión. Pero lo que no sabía era que lo que en su mente era un mero trabajo administrativo, para la comunidad era una lucha por su hogar. Estamos aquí para quedarnos, exclamó Valentina con voz elevada, su valentía resonando en el aire cargado de incertidumbre. A su lado, doña Marta luchaba contra las lágrimas, pero su tenacidad se transformó en un faro para los demás. No solo luchamos por mí, luchamos por todos. Este es nuestro hogar, y no seremos desplazados, gritó mientras se unía a las voces que se alzaban en apoyo. Clara sintió como una energía eléctrica comenzaba a fluir entre los presentes. La multitud, que había estado dividida entre el miedo y la raigambre de la tradición, ahora se unía, rodeándola. Con su mirada decidida, don Luis levantó la voz para que todos lo oyeran. Nosotros somos las raíces de este lugar. Nuestras historias, nuestras tradiciones, son lo que nos hace fuertes. No se trata solo de una casa, es nuestra identidad. Había un celo en sus palabras, un eco de su abuela que resonaba en su pecho, y en ese instante, se sentía más que un hombre, sentía ser parte de un legión. El agente miró a su alrededor, incapaz de entender cómo esa comunidad, que durante tanto tiempo había permanecido aletargada, se había convertido en una fuerza imparable, y eso lo hacía retroceder en su autoritarismo. Vamos a convocar a una reunión,
todos los siervos del lugar. Haremos una resistencia pacífica, convertiremos cada emoción en una acción positiva, gritó Mateo, llevando la batuta de la organización. Haremos que se entienda que no estamos aquí solo para ser escuchados, sino para estar unidos como una familia que protege a los suyos. La multitud estalló en aplausos, el sentimiento de esperanza ascendía, y cada voz se entrelazaba en un solo grito colectivo: queremos quedarnos. El ambiente vibraba con una energía que se sentía a flor de piel, un rugido que era imposible ignorar. Doña María, quien había estado observando desde la distancia, se acercó a su marido, el rostro iluminado por el amor y el orgullo. Luis, este es nuestro legado, lo que siempre soñaste. Este acto de unidad es más poderoso que cualquier tradición. Don Luis la miró, sus lágrimas de felicidad comenzaban a brotar. Sí, amor, y ahora entiendo que la tradición puede crecer. No es un fin, es un comienzo. A medida que la noche avanzaba y la multitud se mantenía unida, los murmullos de inquietud se disiparon. Con el corazón palpitante, Clara pensó en la cena que habían planeado. Era más que una simple recogida de fondos, representaba su resistencia ante la inminente amenaza. Debemos hacer de este festival un símbolo de nuestro compromiso, afirmó Clara, iluminando los ojos de quienes la rodeaban. Cada plato, cada historia será una forma de demostrar que somos fuertes, que estamos aquí para quedarnos. Los demás comenzaron a tejer ideas, a imaginar lo que sería el evento. Locales de comida, músicos, artistas, todos estaban dispuestos a aportar. En ese camino hacia la celebración, comprendieron que estaban creando una historia nueva, una reescritura de su identidad. De pronto, la sirena que había interrumpido la noche antes sonó a lo lejos. La atención de todos se desvió hacia la dirección del sonido. El eco de la sirena les recordó que el tiempo estaba en su contra. Debemos actuar ahora, debemos enviar un mensaje, dijo Mateo, su voz firme. Don Luis tomó un respiro profundo. La comunidad necesitaba un líder, necesitaba sentir que los guiaban en esa travesía. Estaremos listos para nuestro festival. Convocaremos a todos, los que están con nosotros y aquellos que buscan entender. Permitir que lo que hay dentro de nosotros fluya hacia lo exterior. Haremos que nos escuchen y que vean que no somos solo un grupo de personas, sino una familia que lucha por sus raíces. Con ese compromiso resonando en sus corazones, comenzaron a dispersarse de la calle, preparándose para la acción que vendría. Aunque la incertidumbre aún permanecía, había algo diferente en el aire. Esa noche, habían comenzado un viaje a la redescubierta de su comunidad y, más allá de la lucha, había una luz de esperanza. Ahora que llegaste hasta aquí, necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar el canal. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final tan emocionante. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.